Muy buenas tardes a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es María Novakoski. Presido dos espacios, uno se llama Mujeres Liberales Argentinas y otro Movimiento Liberal Argentino, en el cual lo que intentamos hacer es promover las ideas de la libertad en todo nuestro territorio, en las distintas provincias. Este grupo lo conformamos mujeres y hombres de distintos partidos políticos y personas apartidarias, es decir, personas que tienen amor por las ideas de la libertad, pero que no están afiliadas a ningún partido político. Muy buenas tardes, Alex. Él también forma parte del Movimiento Liberal Argentino. Cuando estaba hablando con las chicas de Santa Fe que me contactaron y me pidieron en algún momento ir a dar una charla allí con respecto de los microemprendimientos, y me dijeron, María, ¿no te animás? Una de las cosas que caracteriza a un emprendedor es tener una actitud de conquista y tener pasión por lo que uno hace, porque un emprendimiento no es solamente una buena idea, tiene que ver con una actitud de vida. Y dije, sí, voy a empezar, como siempre hago, a desarticular el problema que me toca por resolver, analizar elemento por elemento, profundizar y decir, bueno, a ver, esto lo puedo abordar o no lo puedo abordar. Y cuando empecé a transitar el camino hacia cómo salir de la pobreza, cómo se nos ocurren las ideas para armar una microempresa, cómo encontrar las herramientas como para construir nuestros sueños, lo hice de la mano de una de las fundadoras de Mujeres Liberales Argentinas, que se llama Marina Herrero, con la cual caminamos el barrio 31 en Retiro. Y caminando por las calles, en un momento se me ocurrió pensar, dije, a la flauta, esta gente no paga impuestos, paga pocos servicios, vive de una forma bastante liberal, comparándolo con nosotros, ¿sí? Hoy está entre nosotros un alumno mío, Alan, que agradezco muchísimo, Alan Romero, que haya tenido el interés de escuchar a su profesora en un ámbito que va más allá de el aula. Y pensaba, digo, ¿cómo podemos hacer para llegar con las ideas de la libertad a esta gente? Porque ellos viven de una forma mucho más próxima a lo que es el liberalismo que nosotros. Y después pensé en la palabra dignidad. ¿Cómo lograr que cada una de las personas que vivían y viven en estos barrios, fruto de la necesidad, puedan construirse desde la educación, desde las posibilidades, de tal forma que logren cambiar su futuro? También pensé, porque uno dice, ¿cuándo se me ocurre armar una empresa? Hay personas que necesitan, por necesidades
perdón, estoy mirando la cantidad de gente que va ingresando y perdí el hilo. A veces por fruto de las necesidades primarias, uno necesita salir adelante como sea y empieza a tener una idea en qué producto o servicio me gustaría armar como idea, como para salir al mercado y ofrecerlo. Y otras veces sucede que nos vemos en una situación de enfrentar la realidad por problemas que tienen que ver con nuestra vida social. Y esto nos pasa mucho a las mujeres de clase media o alta, que creemos o creímos en su momento, que íbamos a tener todos nuestros gastos cubiertos con el mero hecho de estar casadas con alguien. Y de repente, la vida te muestra que no, que tenés que hacerte cargo y aprender a enfrentar el pago de los impuestos, de las facturas, del jardín de los chicos. Y también te ves en la necesidad de crear algo nuevo que te dignifique. Como verán, la palabra dignidad corre para todos los estratos sociales. ¿Sí? ¿Cómo surge la idea de un microemprendimiento? Hay varias variables que se requieren para construir una empresa. Se necesita fuerza, se necesita tener una idea clara, se necesita tener creatividad, se necesita construir un proyecto, se necesita financiación, se necesitan buenos socios, pero cada una de estas variables por separado no garantizan el éxito. Cuando una empresa es exitosa, 9 de cada 10 microempresas no lo son. ¿Sí? Esto significa que un porcentaje muy pequeño de empresas logran su cometido. Yo voy a hablar hoy de dos temas para mí que son esenciales. El primero, la división de trabajo, como lo menciona Adam Smith en su libro. Y el otro tema es sobre los distintos tipos de capital. Para poder obtener el mejor rédito de un producto, cada quien tiene que saber hacer lo mejor de sí. Yo no puedo decirles a ustedes cómo armar una microempresa porque mi formación es la de arquitecta y la de docente, pero sí tengo en este grupo de amigos, porque hoy los considero amigos, personas que son excelentes en esto. Por ejemplo, el señor Alex Tassiano, que está con nosotros, que es economista, ¿sí? Yo puedo tener una muy buena idea, pero tengo que saber como microemprendedora que existen personas que han estudiado para fortalecer cada uno de los pasos que me van a garantizar a mí el éxito. Por ejemplo, si yo quiero armar un proyecto, primero tengo que saber cuál es el bien o el servicio que yo quiero ofrecer al mercado. Para eso implica que tengo que analizar si lo que yo quiero hacer tiene algún tipo de competencia ya en el mercado o va a ser una idea innovadora. Luego, tengo que ver la factibilidad de este proyecto.
voy a necesitar sí o sí contratar para que me vaya bien, ¿sí? También puedo intentar hacer todo sola y seguramente los resultados no van a ser los óptimos. Voy a tener que contratar a un ingeniero o a un profesional que me ayude a vislumbrar cada uno de los elementos que conformen mi unidad de negocio. O a su vez, y a su vez, voy a tener que financiar este proyecto. Las microempresas generalmente tienen como, como unidad de conformación personas que son o amigas o personas que forman parte de tu misma familia, lo que no significa que sean los mejores socios que vayamos a encontrar. Es muy, pero muy importante que la persona que se asocie a nuestra empresa tenga nuestros mismos objetivos, tenga la misma pasión que le vayamos a poner nosotros a ese proyecto, para que sea, para que termine siendo un éxito. Las microempresas requieren de mucho esfuerzo personal, de mucho orden, de mucha constancia. Por eso es tan importante que cuando vayamos a desarrollar este tipo de pequeñas empresas y de proyectos, tengamos en cuenta a quién vamos a poner de socio en esta construcción. Por otro lado, es necesario pensar en el momento de cómo financiar esto, si vamos a terminar pidiendo dinero a nuestras familias, a nuestros hermanos, a un banco privado, al Ministerio de Desarrollo Productivo. Una de las cosas, por ejemplo, analizando este tema, vi 3 tipos de financiación distintas. El Ministerio de Desarrollo Productivo tiene para los proyectos de inversión hoy el equivalente a 30.000 millones de pesos para financiar este tipo de proyectos con fecha de vencimiento 31 de diciembre para pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres. ¿Sí? A esto me refiero que el 51% de la composición accionaria de la empresa tiene que estar compuesta por mujeres, o el 25% del paquete accionario tiene que estar conformado por una mujer con un liderazgo significativo en la empresa. Esto y los montos varían, pueden llegar a ser desde 200.000 pesos hasta 15.000 millones de pesos, a ser devueltos en 7 años con una tasa nominal anual del 18%, cuando los bancos privados están en una tasa del 52,50% como tasa nominal anual. ¿Sí? Esto lo menciono porque yo lo desconocía. Cuando me di cuenta de que existían este tipo de préstamos, que son préstamos que están siendo promovidos por el Banco Interamericano de Desarrollo a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, dije, qué interesante para aquella gente que ya tiene una sociedad anónima o una SRL y quiere agrandar su unidad de negocio. También aprendí qué eran las empresas offshore. Aprendí que
hoy en Argentina, porque uno piensa, dice, ¿por qué voy a armar una empresa en Argentina? Si todo está armado como para que la gente, en vez de armar empresas, cierre empresas, por la cantidad de carga fiscal, es decir, de impuestos que una persona tiene que pagar desde el momento uno que abre la puerta de su unidad de negocio. Entonces, aprendí que existen empresas que pueden ser confeccionadas u organizadas con domicilio fiscal en otro país, como por ejemplo Panamá. En Panamá, si uno arma su empresa allá, no está obligado de pagar impuestos sobre la renta, es decir, todo si la empresa genera ganancias en el exterior, no tiene que tributar impuestos sobre la renta y pagan un impuesto parecido a nuestro IVA, en vez del 21%, sobre un 7%. Desde ya, yo no soy especialista en eso, en esto. Ahora lo vamos a invitar a Alex a charlar con nosotros. A lo que voy es, existe un universo de información al respecto de las microempresas que están al clic de nuestra mano. Lo que nuestro movimiento les ofrece a ustedes es un espacio para compartir para mujeres y para hombres, en donde después voy a dejar el link en el lugarcito donde se inscribieron, en donde lo que vamos a compartir es todo esto, toda esta información. Si alguien necesita, porque me van a decir, María, bueno, pero ¿para qué armaste el Zoom? Para esto. Si el día de mañana ustedes necesitan asesoramiento, necesitan una idea de cómo hacer que su empresa funcione mejor, si quieren contactar a un profesional, poder tener un lugar donde todas estas dudas sean canalizadas. Después voy a hacer llegar a nuestro grupo el link que corresponda para participarlos a todos, para participar a todas aquellas, aquellas personas que les interese este espacio, y les agradezco muchísimo desde ya el hecho de que se hayan interesado por este nuevo espacio que estamos abriendo. Alex, muy buenas tardes. Te escuchamos ahora a vos. Buenas tardes. Tenés que abrir Listo, ya está. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bueno, es un poco tarde y intentemos poner un poco de humor en lo que tan seriamente dijo María. Me presentó como economista, realmente yo soy un ingeniero, pero frustrado. Me hubiera encantado ser un sex symbol. Que todas las mujeres de acá pagaran por verme en este momento. Ahora, esto tiene que ver con la microempresa. Porque no es porque yo quiero una determinada actividad. Yo soy ingeniero de profesión, primero fui biólogo, luego no pude seguir con la biología porque me agarró una fobia a la sangre. Posteriormente estudié ingeniería. Bueno, soy nieto de alguien que se fundió haciendo sombreros, porque de repente se dejó de usar los sombreros. El punto es que, como dice María, la empresa tiene que evaluarse, no de acuerdo a lo que uno desea, sino a la demanda. Situación que estamos viendo muy patente en nuestra situación política actual, en donde de repente la mayoría no se siente representada por quienes deberían representar en vez de ser una oferta. Deberían suplir la demanda de uno. Si yo quiero algo, entonces muchas veces las empresas surgen, como dice María, por una necesidad. Una empresa, yo voy a utilizar un ejemplo, una amiga mía, Reginucha, Nucha, tiene una cadena de confiterías. Nucha quedó viuda.
y cocinaba fantástico, y vivía en una planta baja, y salía el olorcito, sabían que había fallecido su marido, alguien le pidió si podía cocinar para ella, se hizo famosa, puso en la esquina de su casa una confitería, dando lo que la gente le pedía, haciéndolo bien. Luego incorporó a su hijo, un ingeniero industrial que fue compañero mío, y así se va expandiendo. A veces no surge de la idea, sino de la necesidad o de la demanda misma. Lo que no podemos a veces es querer imponer, y que nos imponen, vendernos decir, bueno, vamos a hacer negocio con esto. Vendiendo, no sé, goma de borrar. Y esto es importante entonces, la evaluación de un proyecto. Uno no puede evaluar solo el proyecto, eso es muy importante, porque uno lo ve con los ojos de uno, con la necesidad de uno, y no con la necesidad o la óptica fría del que está. Entonces, un buen evaluador, no, lo primero para un emprendimiento, lo importante es la evaluación del proyecto, tanto técnica como comercial, económica. La segunda situación es que hay que tener el convencimiento de que en una empresa puede ir bien o puede ir mal. A mí me ha pasado que muchas veces personas a las que les fue mal han quedado quebradas, luego anímicamente. Bueno, la regla del juego es que si se toma riesgo, existe la posibilidad de que les vaya mal, aun cuando se hacen los mejores estudios, aun cuando eso existe. Y la tercera situación es que también a veces desestimamos el terrible éxito y no podemos llegar a manejar la propia empresa que hemos nosotros creado. Como decía María, hay una línea muy grande de financiamientos de distintos tipos. Normalmente se presupone que el problema es el capital, y lo es. El tema que estaba hablando de las empresas offshore es un poco complicado, y voy a explicar por qué. Lo que dijo María es exactamente cierto, pero, por ejemplo, si yo, Alejandro Graciano, tengo acciones de una empresa offshore declaradas en la República Argentina, pues bueno, en ese caso, la tributación corresponde a las utilidades que tuvo la empresa de la que soy, o sea, tengo que pagar sobre el capital social. Realmente están muy perseguidas en este momento. No es la recomendación que se da a una persona, una microempresa. Una empresa offshore hoy es complicada. Nunca, pero no se tiene que ver, porque a veces en los diarios y los periódicos aparece como que es una cosa turbia. No lo es. Es una habitualidad. La mayoría de las grandes empresas del mundo están constituidas en paraísos fiscales por una serie de razones, incluyendo la seguridad jurídica. Creo que es importante también otro factor, que es la capacidad de asociación. Yo estoy muy preocupado en Argentina con nuestra falta de capacidad de asociación. Y sobre todo en el liberalismo estamos viviendo tiempos en donde se hace un culto del individuo, de la libertad del individuo, pero esa libertad es fórmula para mi libertad de asociación. Hay que entender que uno solo no hace nada. Cuando Adam Smith habla del liberalismo, Adam Smith plasma una realidad. El egoísmo, todo lo demás. Se está hablando de la capacidad de asociación.
algo mucho que dijo muy bien, la división del trabajo. Uno tiene que reconocer que hay cosas que no sabe hacer. La capacidad asociativa es fundamental y la capacidad de entender que no somos nosotros solos los únicos que vamos a poder con una empresa. Tenemos que unirnos, apoyarnos los unos en los otros. Y acá viene un tercer factor que para mí es muy importante, que en Argentina se está dando, que es la confianza. La confianza en el prójimo. Bueno, me estafaron, entonces no confío en nadie. Uno finalmente no termina confiando ni en su sombra, y es preferible que alguien a uno le haga ese daño antes que correr el riesgo de no tener capacidad de asociación. La parte depende de la escala de la empresa, es que se tiene que armar la estructura. Es bastante frecuente que uno se encuentre con un socio abogado y inmediatamente dice, bueno, antes de sentarnos tenemos que hacer una sociedad anónima. ¿Tenemos clientes? No. ¿Tenemos idea? No. Pero la empresa, no. Las cosas se tienen que planificar con tranquilidad. Veo en un puente y una cosa roja que supongo que se pierna, fantástico. Ahí está. Para construir un puente se tiene que hacer la idea, ver que hay una necesidad, la empresa de hacer un puente, hay una necesidad, hay además que planificar primero todo esto, llamar a los ingenieros, la financiación, etc. Creo que es importante entender que no existen fórmulas mágicas. Como dijo María, en general 9 de cada 10, en los Estados Unidos al menos, caen, pero tampoco eso es que por eso hay que preocuparse tanto, porque en un país con una dinámica normal, el señor que puso un negocio, puso un emprendimiento y le fue mal, después tal vez fue para trabajar a Apple y le fue fantástico y se retira como vicepresidente ejecutivo ganando un sueldo que no nos imaginamos. La empresa, hay que entender también que el expertise no se obtiene solamente en las universidades y con los títulos. A mí me pasó que cuando hice el posgrado en organización y dirección de empresas, como eran todos en teoría de casos, me tocó ir a optimizar la gestión de compras de Ford Motor Company Argentina. Y había un señor que no había estudiado absolutamente nada de la gestión académica, por llamar de los procedimientos, y nosotros todos juntos no podíamos competir con este hombre porque sabía de su métier. Dicho esto, creo que estamos con María insertos en el movimiento liberal argentino, que, como tal vez muchos de ustedes, en donde justamente la idea es aunarnos, asociarnos y entender que la cosa debe servir a nuestros fines, que tenemos que suplir una demanda, la de todos ustedes. No soy yo el que tengo que estar diciéndoles qué empresas pueden hacer, sino suplir la necesidad frente a la demanda. Con María estamos muy consustanciados en eso, manteniendo nuestros valores, por supuesto, y principios de libertad, pero entender que estamos en una actitud de servicio y no que los demás nos sirvan a nosotros. Bueno, nada más. Estoy a disposición para cualquier pregunta. Creo que lo que dijo María es muy cierto. Hay cantidades de líneas institucionales de préstamos, las hubo todavía más grandes y las habrá. Depende de cada escala, depende de un montón de factores. Obviamente, también hay una situación que no es que
las distintas clases sociales o económicas. No, somos parte de un todo, y la realidad no es que hay 3 realidades o 5 realidades. Hay una realidad que engloba un montón de escenarios. Es como que atrás mío estoy viendo unos mapas, yo no los puedo ver, pero que están. Son parte de nosotros. En el Villa 31 se desarrolló, estuve estudiando y viendo algunos casos, se desarrollaron emprendimientos muy interesantes, dentro de la libertad, pero también dentro de una concepción que debiera ser inclusiva. Uno de los problemas que tenemos es que declamamos la igualdad, pero algunos se creen distintos que los otros. De repente me dicen, es economista. No, yo soy Alex. Sí, mi profesión es ser ingeniero o ser economista, o lo que sea, pero creo que es fundamental que en Argentina empecemos a sacarnos un poco las caretas para poder unirnos y abrazarnos como iguales, siendo distintos y con distintas, pero como iguales, porque necesitamos asociarnos. Sin la asociación con el otro, nada es posible. Gracias, María. Muchísimas gracias a vos, Alex. Es un gusto tenerte. Lo veo al señor Roberto Cook. Muy buenas tardes también. Es un placer conocerte, Roberto, por este medio. No había tenido la posibilidad de saludarte. Bueno, les cuento que ahora abrimos los micrófonos y vamos a escucharlos a ustedes también. Quería contarles la experiencia. Bueno, estuve mirando algunas páginas, hay una muy interesante que se llama Endeavor Argentina. Los invito a que la googleen. Fue este grupo empresario que se llama Globant. Hoy es un unicornio, uno de los unicornios tecnológicos argentinos más importantes. Fue formado por 4 ingenieros argentinos y $5.000, ¿sí? Hoy esta empresa cotiza en la bolsa de Nueva York. Tiene 65 sucursales en todo el mundo y si no me equivoco, tiene una facturación de $28 billones por año, ¿sí? Formado por 4 ingenieros jóvenes. Ustedes pueden buscar Endeavor Argentina. Es fantástico porque ellos tienen distintos programas para cada peldaño del diseño de una microempresa, ¿sí? Desde cómo diseñar el producto a cómo buscar los distintos focos de financiación o de venta o del servicio postventa o del área de diseño o lo que es el e-commerce, ¿sí? Todos subtemas que, si ustedes gustan, podemos ir desarrollándolos, invitando a una persona especialista en esto. Desde ya les agradezco muchísimo que me hayan pedido que investigue sobre esto, porque a mí me han abierto una nueva ventana. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta que quieran hacer. Si no, desde ya les doy las gracias por haber participado en el día de hoy. Como dije, vamos a abrir un espacio para la comunidad, para cada una de las personas presentes. Como he visto, estamos no solamente mujeres presentes de Buenos Aires, sino de cada una de distintas provincias, y estoy al servicio de ustedes. ¿Alguien? María. Por si les interesa, la empresa global a la que acabas de mencionar tiene el ticker GLOB. Con esas 4 letras pueden entrar
en la página de la Bolsa de Nueva York y seguir el funcionamiento de la empresa. Globe, G-L-O-B. Muchas gracias, Roberto. Sí, Lidia, ¿qué querías comentar? Sí, María, lo que quería consultar en principio es por estos financiamientos que mencionabas, si es necesario sí o sí tener una empresa, una SA, una responsabilidad limitada o etcétera. Mira, yo estuve averiguándolo, te podés meter en Ministerio de Desarrollo Productivo argentina.gov.ar. Hay un apartado que son 45 preguntas. Una de ellas hace mención a si cualquiera puede presentarse para solicitar este préstamo, y te dicen que monotributistas no, Ajá. Ajá. y a aquellas personas que no tienen un certificado MIPYME tampoco, ¿sí? Ellos lo que te piden es que tenés que certificarte. Hay un lugarcito que te lo muestran en cómo ingresar para certificar tu empresa y poder ser sujeto de crédito. Te digo que no sé si, la verdad, con la mano en el corazón, no sé cómo llegás a ese crédito, cuáles son todos los vericuetos y por quiénes tenés que pasar antes de que te den una tilde. Pero como está el Banco Interamericano de Desarrollo como garantía de esto, imagino que debe ser bastante serio. Sí, Alex, ¿qué me decías? Sí, yo trabajé bastante tiempo en esto. Realmente hay muchas fórmulas de líneas de crédito y así como cuando yo dejé de trabajar en eso, sí que lo puedo decir, quedan colegas, así como de repente cuando uno tiene que hacer llama un arquitecto, hay gente que es especialista en conseguir financiamiento y en todas estas cosas. Argentina tiene gente muy buena y muy capaz. Normalmente en las presentaciones en donde son bastante engorrosas hay que saber hacerlas. Así que en esto recomiendo siempre que cuando van a no agarrar y decir, bueno, tratar de contactar, decir, bueno, a ver, ir al lugar y decir, ¿tienen ustedes personas que saben la gestión de todo esto? Y no es por recomendar a colegas, pero es lo mejor, es largamente lo mejor. Argentina, por ejemplo, cosa que no se sabe, yo le contaba la otra vez a María que tenemos personas que tienen certificación internacional para analizar proyectos o situaciones financieras, que la sigla es CFA, que significa Charter of Financial Analyst, analista financiero certificado, y esa persona analiza la situación financiera. Después tenemos lo que se llama RFM, es una cifra internacional, Risk Financial Manager, una persona que maneja el riesgo de lo que tiene ese negocio. Existe el Risk Financial Engineer, que es el ingeniero de riesgo directamente, que es un grado por encima. Entonces, ¿qué sucede con eso? Nosotros en Argentina tenemos todos este tipo de gente. Tenemos, por ejemplo, alguien que tiene estos 3 títulos simultáneos y que es la única persona en el hemisferio sur de este planeta que lo sostenta, y que este tipo de gente va a ser la que luego va a estar juzgando el proyecto que se presente. Entonces no van a estar mirando tanto al final del día las formas sino la idea. Si la idea es delirante van a decir que no. Pero los requisitos se debe entender que son flexibles y posiblemente den prioridad a aquellas personas que justamente no tienen malicia antes que aquellas empresas que por ahí están buscando un curro, por ejemplo así. Me pregunta Iván, ¿quién es esa persona, Alex? Bueno, no sé si
la tiene el Alejandro Waldman. Alejandro Waldman es una persona muy especial, discípulo mío. Alejandro Waldman se graduó en Columbia, primero en la Universidad de Puerto de Itela en Ciencias Políticas, luego estudió Relaciones Internacionales y una maestría en Columbia y Economía, y luego siguió estudiando Economía y Finanzas y obtuvo esas certificaciones y tiene un adicional. Es un sobreviviente de las Torres Gemelas. Así que, digamos que tiene, ha probado que el factor de riesgo lo maneja bastante bien. Bajó de piso 25, así que sí, es Alejandro Matías Waldman y es la única persona en el hemisferio sur. Permítame, Alex, hacer una pregunta, porque entiendo que primero tenemos que encontrar al proyectista o al desarrollador del proyecto, y entonces posteriormente tener la consulta con esta persona que me diría la factibilidad del proyecto, según lo que usted acaba de decir. Perdón que interrumpa, es la misma persona, Lidia. Vos puedes tener puedes tener una excelente idea, ¿sí? Correcto. A desarrollar, pero tenés que dar con un profesional, que generalmente son ingenieros, ¿sí? Los que te dicen cuál es su percepción de tu propuesta. Si es viable o no, miden la competencia, miden con quién competirías. Sí. El aporte social, fundamental. ¿Perdón? ¿El aporte social? El aporte social. Claro. ¿Cuál sería el aporte de tu negocio a la sociedad? Está con nosotros, perdón que lo incorpore a la charla, el ingeniero Álvaro Alzogaray. Muy buenas noches, Álvaro, ¿cómo estás? Y ¿saben por qué lo invito? Porque Álvaro tiene una experiencia que me compartió la otra vez, que tiene que ver con cómo armó él un proyecto sobre la comercialización de fruta fina en Argentina. Y me encantaría, Álvaro, si lo podés resumir, yo sé que te encanta compartir este proyecto con la gente que te escucha en breves palabras, porque sé que da para un montón, pero si podés contarnos un poquito cómo lo hiciste. Sí, bueno, buenas noches a todos. ¿Qué tal, María? Gracias por esta invitación a este espacio. En realidad, sí, parte de mi tarea profesional desde muchos años es el estudio, el desarrollo e incluso la ejecución de proyectos de desarrollo económico. Es decir, los proyectos tienen distintas facetas, ¿no es cierto? Como consultor, digamos, he actuado para terceros y también para empresas propias. Vos te estás refiriendo al proyecto Arándano, ¿no es cierto? Al que te comenté el otro día. Bueno, ese fue un proyecto propio, justamente, no para terceros. Un día leí en el diario, ahora todo el mundo sabe que es arándano, en aquel momento, en el 2000, nadie sabía, además ni siquiera estaba la palabra en castellano, era el blueberry. Y leí un pequeño artículo en La Nación sobre el tema. Bueno, me interesé, tenía espíritu emprendedor, me interesé y empecé a investigar de qué se trataba. Fui a la universidad acá de Ciencias Agrarias, que había una conferencia. Cada vez veía que el tema era más adecuado a los objetivos que yo me había propuesto. Y descubrí que, bueno, Argentina podía producir este blueberry, que es un producto de gran consumo en el hemisferio norte, sobre todo en los Estados Unidos, en contraestación. Es decir, la clave era la contraestación,
donde los precios allá en el exterior, sobre todo en los meses de octubre, noviembre, eran muy altos. Bueno, a partir de ahí empecé a investigar otras cosas en el proyecto, por ejemplo, como bien comentaste vos, la competencia, y vi que no había mucha competencia desde Argentina. Sí lo había desde Chile, que era el primer productor mundial de contraestación, pero lo hacía en un periodo anterior, es decir, durante el periodo de enero y febrero, perdón, sí, enero y febrero, marzo también, si mal no recuerdo, pero no lo hacía durante el periodo que Estados Unidos requería mucho, sobre todo cuando ellos tienen lo que llaman el Día de Acción de Gracias, que le ponen blueberries a todo, a todo lo que camina, ¿no? Porque es el Thanksgiving Day. Entonces, bueno, me fui a Chile a hablar con productores y portadores de arándanos para saber cuál era la experiencia que ellos tenían. Y bueno, con eso gané mucho. Evidentemente, tomar la experiencia de terceros es muy grande en todo esto, ¿no? Y, y bueno, conseguí dentro del proyecto, conseguí 3 socios para que iniciar la inversión, ¿cierto? Comprar el campo y poner las instalaciones adecuadas y contratar los asesores técnicos para, para alargar este proyecto. Alguien que supiera, no había gente acá en Argentina, encontramos a uno en medio de casualidad, productos finos de exportación, que tuvieran experiencias en blueberries, en arándanos, y desarrollamos. Pero lo que pasa es que había que elegir un lugar. ¿En qué lugar de Argentina teníamos que instalar esto? Porque está todo muy lindo, pero y ahí planteamos el problema comercial. Si nosotros queríamos llegar a digamos, octubre, noviembre, donde ya Estados Unidos, que es el primer productor mundial de arándanos, deja ya de producir y que empieza a importar, sobre todo en ese periodo de octubre-noviembre, ¿en qué lugar de Argentina podíamos sacar esa producción, ¿no es cierto?, para que llegue en octubre-noviembre? Porque si lo mandamos a la Antártida no va a ocurrir eso. Y tampoco en otras provincias. Estoy exagerando, por supuesto. Bueno, investigamos un poco y llegamos a la conclusión de que uno de los mejores lugares, si no el mejor, era la zona de Concordia. Y bueno, ahí fuimos a buscar un predio, un campo, pudimos conseguir los recursos con estos socios para comprarlo y empezamos a preparar todo el desarrollo del proyecto. El arándano tenía una ventaja muy grande, es una cosecha anual, es un producto que tenía una enorme demanda en los Estados Unidos, sobre todo en ese periodo, también en Europa, y es considerada una fruta nutracéutica, porque tiene enormes propiedades nutritivas y farmacológicas también. Y se ve que la proyección de la demanda que habíamos hecho, tanto en Estados Unidos como en Europa, no considerábamos el mercado interno, era un producto totalmente de exportación. Ahora vemos que el arándano empieza a desarrollarse también en el mercado interno, aunque en pequeñas proporciones, ¿no? Pero evidentemente ya es conocido, etc. Bueno, hubo que desarrollar después de inversiones, porque el arándano hay que cuidarlo mucho, hay que tener el riego, hay que cuidar las heladas, hay que hacer una planta de empaque. En cuanto se cosecha, hay que, el término de 24 horas prácticamente tiene que estar ya embarcado, así que hay toda una logística, una distribución que hay que tener en cuenta, tiene que estar embarcado hacia Estados Unidos. La exportación la hacíamos a través o de firmas exportadoras o en forma directa, y allá se hace una distribución con representantes, ¿no? Así que bueno, así es este proyecto. Por supuesto, cada proyecto tiene sus características.
Lo importante en el proyecto es saber, primero el mercado, saber qué proyección puede tener, la competencia, la inversión, por supuesto, inversión y la financiación, porque después de la inversión dice, bueno, cuesta $2 millones, pero me saco la plata. Entonces, o uno busca socios, o pone un poco de plata y busca préstamos, y con eso, de alguna manera, tiene lo que llama leverage, ¿no es cierto? Eso depende de las tasas de interés, por supuesto. Y bueno, ahí armar el proyecto, poner todas las planillas con una proyección de ingresos, gastos, egresos, impuestos, etcétera, y largarse a eso. Largarse a eso no fue bien en ese proyecto. Es una manera de llevar adelante un proyecto de este tipo, pero cada proyecto es diferente. Hay que entender que es diferente y hay que estudiar todo eso. La tecnología, las inversiones, el mercado, la competencia, y de a poco hacerse una hoja de ruta para ir cubriendo todas esas fases del desarrollo de un proyecto de inversión. Disculpen si me extendí un poquito en el problema árabe. El packaging, el producto en sí que uno va a ofrecer. Lidia, querías hacer una pregunta. Estamos para escucharte. Sí, en lo personal, siendo emprendedora por naturaleza, vos me conocés, María, como microemprendedora o como emprendedora, pensar en las cifras que acaba de mencionar Álvaro Alzogaray es como inviable. Entonces, pensando en, suponte, vender un producto que yo misma elaboro. Quiero recordarte algo. Una cosa es un microemprendimiento. Otra cosa es una pyme y otra cosa es una empresa de gran escala. ¿Sí? Son escalas distintas de emprendimiento. Estamos de acuerdo. Todas exigen asumir riesgos, ¿sí? Algunos riesgos son menores que otros, pero en todas ellas se asumen riesgos. Y en cualquiera de las escalas a las que hagamos referencia, el capital lo termina pagando el que arma la empresa. Totalmente de acuerdo, o los socios, como en el caso que lo dicen. Pero sí apunto a que entiendo que no estaríamos hablando de un microemprendimiento con esa cifra, y normalmente el emprendedor termina haciendo casi todas las acciones que necesita: diseñar el packaging, paca, lo entrega, lo elabora, es como un poquito más allá. Y por eso me parece resaltar y rescatar la necesidad de que sea algo que verdaderamente te apasione, hablando de microemprendimiento, porque las dificultades en una empresa, macroempresa o como quieras van a existir. Y si realmente no estás apasionado con el producto y con lo que el servicio que le estás dando a la sociedad, con la oferta que estás haciendo para la sociedad, no te bancás las tormentas, perdón lo llano de la expresión. Y me parecía importante rescatarlo esto de primero, si vas a hacer un microemprendimiento para salir de la pobreza, ver realmente qué te apasiona y estudiarlo, investigarlo a fondo, ese producto o servicio que te apasiona, y cuáles son todas sus funciones, qué le está dando a la gente, cuánto es tu capacidad de producción y cómo lo vas a entregar, y qué servicio es para el otro. Me parece... Estoy de acuerdo con vos que el término pasión tiene que estar dentro de lo que es el desarrollo de la empresa que vayas a gestar y a construir. Ahora bien, a la hora de analizar qué producto vas a elegir
para incorporar al mercado, la racionalidad es la que te va a llevar al éxito o al fracaso, no la pasión. La pasión es necesaria para sostener el proyecto, para comprometerte, pero para elegir la razón por sobre la pasión, como siempre. Sí, pues a mí me pueden apasionar las ballenitas de corbata, qué sé yo, y no es algo que se use actualmente. Pero, y por otro lado, en cuanto apenas puedan contratar no me acuerdo, como un organizador de empresa, director de empresa, no me acuerdo bien el nombre, porque si lo hacemos como almaceneros, y esto hablo con experiencia, de haberlo hecho con muchísima pasión y como almacenero, cuando se empieza a incorporar gente en ese proyecto, es muy difícil transmitirle todas las formas que uno tiene en la cabeza. Entonces, la importancia de no me sale el título en este momento, perdón. Una persona que pueda desarrollar el proyecto y que desarrollar las funciones de cada persona de la empresa con el organigrama, aunque seamos chiquititos, aunque tengamos un solo empleado, es necesario hacerlo. Para que Yo no estoy convencida que para cristalizar cualquier proyecto es necesario que las personas se formen, ¿sí? Sí. Cuando hablo de formación académica. Por eso a mis alumnos les insisto de forma diaria la importancia de terminar el secundario y de tener una formación universitaria. La formación te da una carta de presentación, pero no te da toda la visión sobre el negocio en sí. Te va a dar una visión parcial. Por eso es tan importante a veces, de acuerdo a la empresa que vos estés encarando, tener socios que te permitan compartir su visión sobre el negocio. Ahora, si vos querés estar en la venta, en la cobranza, en la promoción, en la instrucción, en todo, es muy probable que se te termine yendo como la arena entre las manos, que no puedas terminar siendo la que maneja la cosa. Y si vos tu negocio se lo das a un tercero para que lo administre, el negocio va a ser de ese tercero. Por eso es tan importante ver qué aspectos, en dónde vos contratás a un profesional y que es mi visión, ¿sí? Que el servicio que te dé el profesional sea acotado. Yo te contrato para esto, este objetivo, no para que vos hagas mi trabajo. Correcto. El dueño de la empresa es uno. Correcto. Total, administrador de empresa, Sí. la cosa. Sí, Fernanda. Sí, yo les voy a contar así muy cortito mi propia experiencia. Yo soy perito calígrafo y quedé fuera del sistema por una situación que no corresponde, no viene al caso. Bueno, el tema es el siguiente. Digo, ¿qué hago ahora? Porque mi hijo que está estudiando y hace fútbol y no tiene ninguna entrada y yo soy jubilada con la mínima, ¿qué hago? Entonces me puse a hacer bombones. Empecé por bombones clásicos y licores artesanales. Y no solamente eso, traté de interiorizarme más cosas, ¿no? Cómo se tendría que hacer la parte de la comercialización y todo eso. Mi hijo me ayudó. Él en la parte de publicidad estuvo y en la parte de los pedidos. Él está ahora en esa parte. Y yo hago la producción. Y le implementé también
bombones artesanales eróticos. ¿Para qué? Porque en este momento también la gente, todo eso le gusta, ¿no es cierto? Tiene otros gustos diferentes a lo mejor a los de mi edad, de 65 años, pero hay que evolucionar y hay que seguir adelante. No hay que tener miedo, chicos. El miedo paraliza, amedranta y mata. Y si te preocupás, hay que ocuparse, porque si no, nos paralizamos nosotros mismos. Yo nací con capacidades diferentes. ¿Por qué? Porque nací con disritmia cerebral. Hoy estoy pasando el tema del COVID, estoy en la cama todavía. Pero bueno, hay que seguir adelante y no nos podemos quedar. Y me encanta y agradezco infinitamente a Lisi que me invitó a participar en todo esto. Desde ya, gracias María y gracias a todos los que estuvieron. Y antes de irse, les voy a decir y les voy a regalar un poema que lo titulé El espejo de la vida. Es muy cortito. Ven, hermano mío, siéntate frente a mí, y en el medio de nosotros un gran espejo allí. Nos miramos en él, y ¿qué vemos? No somos nosotros mismos. Tu rostro es mi rostro, y mi rostro es el tuyo. Tus virtudes son las mías, y mis virtudes son las tuyas. Tus errores son los míos, y mis errores son los tuyos. No seamos hipócritas, no nos lastimemos, pensemos que Dios no se lo merece. Él desea la unión, el amor verdadero. Y yo creo que esto no es casualidad, esto es causalidad, causa y efecto. Por eso estamos todos en este instante y se van a sumar mucha gente más. Y María, vos tenés mucha luz. Seguí adelante con esto porque vas a salir pero airiosa, mira. Muchísimas gracias. Muchísimas. A todos. ¿Usted es algo de Álvaro Sogaray? Sí. ¿Es el hijo? Sos- ¿O algo? soy hijo del que piensa, sí, soy hijo del que piensa. Mira, sí, sí, sí. Lo También tenemos con nosotros, Álvaro. Forma parte del Cuerpo Estable como Alex y como Cecilia, y espero que cada uno de ustedes se agregue a nuestro grupo de Movimiento Liberal Argentino. Antes de Y irse, les les digo voy a algo más. contar. Perdón, María, perdón, les comento esto también. Mi abuelo llegó a ser ciudadano ilustre. Qué bien. Él vino a los 14 años a Buenos Aires, llegó y después llegó acá a Rosario. Fue el fundador del Sunderland Bar, Severino Cal. Está en la avenida Belgrano 2010, el Sunderland. Cuando vengan a Rosario los voy a llevar. Yo los espero en Rosario. Felicitaciones, Fernanda. Voy Sí. a contarles, el 30 de agosto va a estar con nosotros el doctor Eduardo Filgueira Lima. Algunos de ustedes lo conocen, es amigo de la casa. Vamos a charlar con él sobre política, liberalismo y derecho de propiedad. No se lo pierdan, va a estar junto con todos nosotros. Así que bueno, les voy a dejar dos links. Uno del grupo para mujeres emprendedoras y el otro es un link especial que es para ingresar al grupo de Movimiento Liberal Argentino. Desde ya, muchísimas gracias a todos los que han participado en el día de hoy. Les mando un beso enorme. Buenas noches. Gracias a todos. Chau, chau. Quiero, María, Sí. decir una palabra, es un ejemplo. Fernanda Ferreira, realmente, el espíritu que tiene, esa emoción que puso en las cosas, en lo que ha hecho, un poco por necesidad, pero que viene de adentro y realmente en todo que estás armando de microemprendedores y esto, justamente estos tipos de personas que se necesitan, ¿no? Miran para adelante, no aflojar, ir contra todas las dificultades, incluso la que ella dijo, así que felicitaciones, Fernanda. Felicitaciones realmente.
Gracias, muchas gracias. Realmente Y emociona mucho. María Fernanda Cal, C-A-L, Cal, que es el apellido materno. Y Ferreira sería el Paterno, el paterno. Correcto, Claro, correcto. como soy perito en tribunales no puedo tener tanto. Sí, Yo sigo trabajando por mi cuenta, ¿no? Por eso. sí. Bueno, Bueno, un sí. beso grande. Hasta luego a todos. Hola Chau. Roberto, de paso te saludo porque te he visto ahí. Gusto de verte, Álvaro. Después un día le voy a decir a María que organice estos eventos, que podés darnos algunas clases de esas magistrales de las que das vos, tanto de historia. Roberto Cook es un amigo, tiene hace muchos años cursos sobre todo lo que aconteció en el mundo, prácticamente. Y ahora tiene un curso que se llama La evolución de las ideas, y todos los temas que son de interés los trata, así que largo la idea a la organizadora para que algún día Cook nos dé una clase magistral de algo que pueda interesar, ¿no es cierto? Con mucho gusto. Gracias, Álvaro. Y Bueno, gracias, María. no, por favor, es un placer tenerte con nosotros. Beso enorme y ahora sí los dejo. Vale. Hasta luego a todos, gracias, ¿eh? Gracias.